Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Como lo destacamos, hoy 28 de abril es el Día Nacional del Bacteriólogo y por lo tanto establecemos comunicación con Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta del Colegio Nacional de Bacteriología. Ella es bacterióloga, egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en hematología y manejo del banco de sangre de la Universidad Javeriana, más de 30 años de experiencia en el área asistencial y administrativa. Marlene Isabel, muy buenos días. Muy buenos días, señor Didier. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias por atender esta comunicación de Al Día Noticias. ¿Desde cuándo se celebra el Día Nacional del Bacteriólogo? ¿Esto es solo en Colombia o a nivel mundial? Esto es en Colombia que se celebra el Día del Bacteriólogo, pero a nivel mundial la tendencia es celebrar el Día del Profesional del Laboratorio Clínico del 8 al 24 de abril, o sea, prácticamente todo el mes de abril. Pero en Colombia lo celebramos el 28 de abril en homenaje al natalicio del doctor Federico Lleras Acosta, que nació un 28 de abril de 1877. Cuando se creó la ley 1193, se incluyó para la celebración del Día del Bacteriólogo, se escogió esta fecha, el 28 de abril, para conmemorar el natalicio del doctor Federico Lleras Acosta. Pero la tendencia es a celebrarlo todo el mes, como lo merecemos los profesionales del laboratorio clínico, por esa gran labor que hacemos para el diagnóstico de las diferentes enfermedades que ayudan pues a prevenir y a diagnosticar enfermedades y a la cura de nuestros pacientes. Correcto. ¿Y por qué no recordamos entonces a los colombianos quién fue el doctor Federico Lleras Acosta para que en honor a él, en su memoria, en su legado, pues se haya establecido el Día Nacional del Bacteriólogo en nuestro país? Vea, curiosamente, el doctor Federico Lleras Acosta era médico, veterinario, investigador, nació, como lo dije ya antes, el 28 de abril de 1877, fundó el primer laboratorio en Colombia en 1906 y realizó varios aportes en el diagnóstico e investigación de la lepra. Por eso es considerado el padre de la bacteriología en Colombia, aunque tenemos muchos otros investigadores que hicieron grandes aportes al laboratorio, pero en Colombia tenemos al doctor Federico Lleras Acosta. Vea, pues él fundó el primer laboratorio de Colombia en 1906 y En realizó varios aportes en el diagnóstico e investigación de la lepra, ¿no? de la lepra, sí, señor. Entonces, y fíjese, curiosamente era veterinario, ¿no? No, pero así poco a poco fueron haciendo aportes hasta que logramos que se consolidara la profesión de bacteriología. ¿Y cuánto dura la carrera de bacteriología? 5 años. Nosotros somos profesionales con una duración de 5 años, al igual que la medicina, la odontología, incluso la enfermería. Hacemos también un año de internado y hacemos un año rural, un servicio social obligatorio, como lo dice la ley 1164 del 2007. ¿Y usted recuerda por qué quiso estudiar bacteriología? Porque hay que decirle a los colombianos que un bacteriólogo es el que tiene que estudiar la sangre, la materia fecal, por ejemplo. Le toca ver muchas cosas y a veces yo no sé cómo harán. No todo el mundo tiene la capacidad o el talento para ser bacteriólogo. ¿Usted por qué decidió estudiar esto? Bueno, yo decidí estudiar bacteriología porque me gusta la química y me gusta la biología. Y hoy en día la bacteriología está muy basada en la biología. Si uno mira cómo comienza la célula, ¿no es cierto? Cómo comienza la vida, que es como una célula, cómo se va multiplicando esa célula y esa célula tiene diferentes funciones y así se va multiplicando y va produciendo un tejido y ese tejido produce unas reacciones, la mayoría reacciones buenas porque ese es nuestro metabolismo acompañado de la química.
Entonces, esa curiosidad en la biología me llevó a estudiar la bacteriología. Y hoy en día, por ejemplo, la biología molecular es una de las bases para el diagnóstico del coronavirus, la biología molecular. No, es que usted se me adelantó, para allá iba, porque como estamos en el tema de la pandemia, a ustedes cuando cuando una persona se hace una prueba para ver si tiene el COVID o no tiene, una prueba de PCR, ustedes son los que estudian la materia, lo que la muestra que le toman al paciente. Claro que sí, es el bacteriólogo el que está autorizado por la ley 841 del 2008, autorizado para hacer todas las pruebas de laboratorio. Actualmente se hace la PCR, que es digamos, la prueba principal, y la prueba de antígeno, que también es otra prueba complementaria, pero que cada uno tiene sus indicaciones dependiendo del tiempo en que transcurra la enfermedad. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un PCR y el antígeno? Recordemos que el antígeno es con sangre, pero ¿por qué en algunos países exigen la PCR y no sirve el antígeno? La prueba de antígeno no es en sangre, tiene la misma muestra que la PCR, que es de la muestra de nasofaringe, es la tecnología. En la PCR se hace extracción del material genético, se amplifica y ahora sí se realiza la prueba. En la prueba de antígeno es mucho más simplificada digamos, el procedimiento para la determinación. ¿Por qué en unos sí, en otros no? Pues la prueba de PCR es mucho más específica y mucho más sensible que la prueba de antígeno, pero la prueba de antígeno se puede realizar mucho más rápido que la prueba PCR. Entonces, por comodidad, se hace la prueba de antígeno porque es, digamos, más rápida y no requiere tanta tecnología como lo requiere la prueba de Claro, PCR. la muestra es la misma, pero ya el procedimiento, el procesamiento de la muestra es Es lo que diferente demanda equipos y tiempo e inversión. la Eh, a- tecnología. Pensé que lo del antígeno era porque como uno se hace examen de antígeno para el tema de la próstata, que es con sangre, entonces pensé Ah, que ya era no, también con sangre. es diferente, sí, no, es la misma Ah, muestra, pero varía la técnica, muy bien. la tecnología. Y otra cosa, ¿por qué en Colombia se descalificó la prueba PCR? Ahora la volvieron a tomar, ahora que se eliminó el tapabocas y que se han tomado unas medidas para estos días, pues va a volver a exigir el PCR, pero toda la pandemia, ese tema del PCR para quienes llegaban a Colombia no pegó. El Ministerio de Salud, el gobierno del presidente Iván Duque no autorizó la prueba de PCR cuando se demandaba desde muchos sectores que por lo menos exigiera una prueba de PCR, pero esa situación de dejar de que todo el mundo llegue a Colombia de diferentes partes del mundo y que siga trayendo el virus, pues a mucha gente no le gustó. ¿Por qué para el gobierno colombiano, a ver si usted desde su profesión nos lo puede explicar, no aplicaba, que eso no servía, la prueba de PCR, y que por eso no la pidieron? No, la prueba de PCR no es que no sirviera. La prueba de PCR es la gold estándar en el diagnóstico para el coronavirus. Es la mejor que existe a nivel mundial. La limitaron, no porque no sirviera, eso creo entenderlo, por costos, porque es mucho más costosa la PCR que una prueba de antígeno. Pero la prueba gold estándar es y sigue siendo la PCR. Entendemos que el ministerio la limitó a los mayores de 60 años y a los menores de 3 años y en algunos casos cuando hay comorbilidades que puedan afectar la salud del paciente. Pero la prueba PCR es la gold estándar y es la que se debe seguir haciendo. La prueba de antígeno también es buena, pero tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo que se lleva de incubación del virus y del tiempo de aparición de los síntomas. Pero desde el Colegio Nacional de Bacteriología insistimos y seguiremos insistiendo que la prueba que se debe hacer es la PCR y en algunos casos la prueba de antígeno.
Ah, claro, pero yo sí recuerdo que el gobierno dijo que no era prenda de garantía una PCR y por eso no la adoptaron, pero ahora sí ya va a ser un requisito sine qua non que se presente prueba PCR para quienes lleguen al país. Pero bueno, esa es una Pero discusión. Lo otro que le quería preguntar es, hicieron su agosto, ¿no? Los laboratorios con esto de las pruebas PCR del COVID, eso tan caro, a 240.000 pesos. mira que no se hicieron el agosto como usted dice. Se habilitaron en el tiempo de pandemia 200 laboratorios entre la red pública y privada, más privada que pública. Y eso se hizo con en términos coloquiales, con el bolsillo de los bacteriólogos. Muchos de ellos tuvieron que hacer préstamos para poder comprar la tecnología, porque una tecnología costosa, muy costosa. La sola toma muestra, los solos materiales para la toma de muestras son costosos. Hay la mascarilla, los gorros, la vestimenta, todo eso tiene un costo, fuera del procesamiento de la muestra, del equipo, de los controles de calidad que hay que hacerle a esos equipos. Le cuento que el Colegio Nacional de Bacteriología antes pidió que se aumentara los precios porque para los laboratorios el costo por prueba era muy grande. Y usted sabe que en tiempos de pandemia fue muy limitada la importación porque pues los transportes estaban limitados y prácticamente todo había que hacerlo por avión y esos son unos costos altísimos, los equipos altísimos, los reactivos altísimos, los utensilios, lo que había que utilizar, no digamos utensilios, los medios de protección para poder tomar la muestra, muy costoso. Entonces, no hicieron sus agosto con eso. Al contrario, al limitar el número de pruebas para mayores de 70 años, menores de 3 años, pues dejaron a los bacteriólogos que hicieron esta inversión viendo un chispero, porque habían invertido muchísimo y luego limitan el número de pruebas. Eso fue muy perjudicial para estos laboratorios que prestaron su gran ayuda en tiempos de pandemia. Eso hizo que se diagnosticara a tiempo muchas enfermedades y que se previniera muchas muertes y contagios. Y también se pudo poder hacer un estudio epidemiológico de cuáles eran los virus, cuál era el virus que estaba circulando, cuáles eran las variantes que estaban circulando que causaron mayor contagio en Colombia. Si no hubiera sido por estos laboratorios que pusieron su apoyo económico para estos laboratorios, no se hubiera podido hacer. Porque la verdad, los laboratorios de salud pública decían antes de la pandemia, con esta tecnología, eran muy poquitos, muy poquitos. A toda carrera hubo que poderlos Importar, ponerlos al comprar. día, sí, comprar. Bueno, pues es muy válida su explicación, cosas que uno no conoce como ciudadano, como simple parroquiano, de cómo es que realizan estos exámenes. Y en la valoración de todas esas muestras que se realizaban cada día, ¿hubo casos de bacteriólogos que se contagiaron con las muestras? También, sí, hubo muchos profesionales que se contaminaron, pero mire usted lo curioso. Nosotros como bacteriólogos, antes de esta pandemia y siempre en nuestra educación, se han tenido muchas medidas de bioseguridad. Un bacteriólogo no procesa ninguna muestra mientras no tenga los elementos de protección. Eso es una disciplina que aprendimos a lo largo de nuestra carrera. Eso permitió que ahora que vino la pandemia, tuviéramos menos contagios que otros profesionales de la salud, porque eso, las medidas de bioseguridad en los bacteriólogos es una disciplina para cualquier proceso de cualquier muestra. Sí, ¿y hay datos de cuántos se contagiaron? No los tengo en este momento, no tengo preciso cuántos, pero sí, hubo bastante casos, pero menos que otros profesionales de la salud. También tuvimos muertes.
Claro. Y es acertado por parte del gobierno quitar en este momento el tapabocas, incluso en las aulas escolares. Consideramos desde el Colegio Nacional de Bacteriología que se deben continuar con todas las medidas de bioseguridad. El uso de tapabocas, el lavado de manos, el uso de gel, no solamente por el coronavirus, es que también por la época vienen otros virus respiratorios. Y lo ideal es que siguiéramos conservando las mismas medidas de bioseguridad. Así pasa esta pandemia. Si nosotros queremos disminuir muchos contagios por otros virus respiratorios diferentes al coronavirus, debería ser ya una práctica rutinaria. Pero porque hay epidemiólogos que pidieron que lo quitaran, incluso en las aulas de clase. Porque pues la pandemia ya los números de casos infectados y de muertes han disminuido y tal vez por esto consideran que ya no es tan necesario. Pero usted sabe que hay prácticas que cuando uno las aprende, no las debería olvidar. Claro, entonces en el Colegio Nacional de Bacteriología son partidarios de seguir usando el tapabocas hasta que ese virus no desaparezca. Seguir usando todas las medidas de bioseguridad, Ujú. no solo tapabocas, sino lavado de manos, uso de gel, de alcohol, todas las medidas de bioseguridad. Con eso no solamente nos protegemos contra el coronavirus, sino todos los virus respiratorios y otras clases de enfermedades que también entran por contagios de las manos. Ya Sí, no es tan estricto como cuando teníamos la pandemia, pero sí se debería de continuar. Yo por mi parte lo haré parte de mi uso diario. cotidiano, claro. Bueno, usted que está en ese mundo, ¿ya lograron establecer si este virus del COVID se lo inventaron y fue lanzado o se les escapó? ¿Qué se sabe de eso? No, todavía no sabemos. Me imagino que ya en algún tiempo, cuando se hagan todas las investigaciones del caso, sabremos, pero hasta ahora no. O sea, porque hay esa teoría que se lo inventaron. Se sabe que muchas veces se inventan muchas cosas, pero hasta que se compruebe en una investigación que sea seria, no podemos decir cuál fue el origen eh, del virus. ¿Y, y, qué- y por, y por qué ese virus mutaba tanto? Luego salió el COVID-19, luego salió el Omicron, luego el Delta. ¿Eso por qué? No, no, era el mismo virus, sino que iba presentando variaciones en Mm, su estructura, mm. como sucede con el virus de la gripa. Por eso cada año hay que aplicar una vacuna de la influenza, porque el virus va haciendo unas variaciones que modifican en alguna forma, poco, pero modifican la estructura del virus. Claro, Entonces, hacerlo. y este caso de China que se detectó en las últimas horas, el primer caso de gripe aviaria H3N8 en humanos, ¿también podría llegar por acá? Si no se conservan las medidas de bioseguridad, podría llegar así como llegó el coronavirus. Por eso es bueno continuar con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuánto gana en promedio un bacteriólogo? Muy poquito, menos de lo que usted puede considerar. Un bacteriólogo cuando inicia su carrera puede estar ganando 1.500.000 Mm. y, y para todo lo que hace un bacteriólogo, realmente es el salario de los bacteriólogos son muy bajitos, sobre todo también que no se tienen unos contratos que fueran a término indefinido con todas las prestaciones que se merecen o que son de ley, sino que la mayoría de las veces hacen contratos por prestación de servicios donde no se les incluye ni vacaciones, ni primas, ni cesantías, no pagan el servicio de salud, ni siquiera la ARL. Entonces, realmente eso es una de las problemáticas que tenemos. Los bacteriólogos son bajos salarios, muy bajos salarios. O sea, nos podemos dar la mano los bacteriólogos y los periodistas. No, yo creo que los periodistas ganan más, ganan mucho más. Bueno, ¿cómo van a celebrar el día? ¿Cuál es la programación?
Bueno, el Colegio Nacional de Bacteriología está compuesto por 21 colegios regionales, o sea, a nivel de toda Colombia. Y cada departamento, que es cada colegio regional, va a tener su celebración en el día de hoy. Desde el Colegio Nacional de Bacteriología, en este momento están en una conmemoración religiosa que se está transmitiendo desde la ciudad de Valledupar. Vamos a tener diferentes entrevistas en medios radiales como el de ustedes, divulgación de videos, va a haber un concurso de fotografía de los bacteriólogos para que nos manden su fotografía, cómo celebran el Día del Bacteriólogo, y ya actividades sociales a nivel regional. Pues bueno, queremos agradecerle a usted como vocera, como presidente del Colegio Nacional de Bacteriología, Marlene Isabel Vélez de la Vega, su presencia aquí en Al Día Noticias. Que pase muy buen día y feliz día. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos los bacteriólogos en nuestro día y que continuemos con ese gran liderazgo que tenemos los bacteriólogos. Es la profesión que hace visible lo invisible. Así es. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.